Veo que ya estáis preparados para la Olimpiada, ¿sí? Muy bien. Este año será especial porque son 25 años, mascota gallega, un pulpo que pedimos. Y habrá también carrera popular para los mayores, así que se vayan entrenando los mayores para correr. Sí, sí. Sí, también contamos con, para el momento de inauguración, con la participación de Donato, como ya estaba en ocasiones anteriores, para decir unas palabras. Y también va a estar otro creyente de Orense que tiene varias medallas. Bueno, de estos artes, no es arte marciales, ni judo, no sé, eso no sé si se llama sumo o algo parecido. El caso es que tiene muchas medallas y es un creyente y también va a compartir su testimonio. Bueno, cuando cogemos este libro, el libro más importante del mundo, una de las cosas que nos encontramos pronto es que está dividido en dos partes. Sí, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos dos partes? Porque hay una que se llama Antiguo Testamento, y otro que es el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se llama un testamento? La palabra testamento en realidad viene de probablemente una mala traducción, porque originalmente era la palabra pacto, y debería llamarse Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Pero en las traducciones pasó al griego, luego al latín, y terminó llamándose por eso testamento. Y fue incluso posteriormente, a partir del siglo II, que se usó este término de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y es importante recordar que ese nombre no es un nombre inspirado por Dios, es una palabra que han puesto los hombres pues para ayudarnos a encontrar y a entender que hay un antes y un después en este libro, y que uno está relacionado con ese antiguo pacto y otro con el nuevo. Ahora, ¿por qué es nuevo y por qué es antiguo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, lo que trata es de un nuevo pacto, y voy a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, donde nos da una de las diferencias de algo que cambia porque hay algo nuevo que antes era diferente. Y ahí habla de ese nuevo pacto, que es un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Y dice 2 Corintios 3, versículo 6, el cual también nos hizo suficientes, bueno, está hablando de Cristo, nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Según ese texto, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que no es de la letra, no es un pacto de la letra, sino que es un pacto del Espíritu, que tiene que ver con el Espíritu de Dios, que a partir del nuevo pacto, a partir de Cristo, hay un cambio muy importante en la relación entre Dios y los hombres. Hay un cambio enorme en la relación entre el creyente y Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo, que es Dios mismo, venía solo sobre algunas personas y a veces venía solo por un tiempo. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, Dios lo que hace es poner el Espíritu Santo en nosotros, viene a morar en nuestra vida y está de una forma permanente con nosotros y nunca se marcha. Es un cambio grande, ¿verdad? Importante. La relación, esa presencia de Dios en nuestras vidas. También ese nuevo pacto, dice Hebreos capítulo 8, voy a citar Hebreos 8, versículo 10, también Dios dice que iba a hacer algo nuevo. Y dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Es decir, que el Señor pondría en nuestro corazón la intención, el deseo, la voluntad de obedecer, de cumplir con las leyes, con la palabra de Dios. Y eso Pablo lo refleja en Filipenses capítulo 2, versículo 13, cuando dice, Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Así que Dios pone en nosotros los deseos de hacer y de obedecer. Luego nosotros pues a veces decidimos no hacerle caso, ¿verdad? Y no escuchar la voz del Espíritu, que es la que nos guía y nos dirige en la vida.
Y en ese capítulo 8 de Hebreos sigue diciendo el versículo 13 que cuando Dios dijo, y está citando el pasaje de Jeremías, dice, cuando Él dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero, y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Qué interesante, ¿no? Ese antiguo pacto dice que está anticuado y entonces ahora hay ese nuevo pacto. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, lo que cambia, y la palabra lo dice en Romanos capítulo 6, y voy a estar leyendo ahora versículos 14 y 15, es que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No lo digo yo, lo dice Pablo, o lo dice el Señor a través de Pablo. Dice Romanos 6, 14, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego se pregunta, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y vamos a explicar un momento un poco ese cambio, ¿no? De lo que es estar bajo la ley y estar bajo la gracia. Pero quiero añadir otro texto más de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5. Gálatas 4, versículo 4, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Qué quiere decir entonces no estar bajo la ley? Porque esa es una frase que se usa muchas veces, ¿verdad? Y a veces es una excusa para otras cosas. ¿Quiere decir que la ley de Dios ya está abolida, ya no sirve para nada? Bueno, no es que bajo la gracia, que es lo que es la era en la que estamos actualmente, no es que no haya ley, la ley de Dios sigue estando ahí. ¿Qué es lo que cambia? Nuestra relación con la ley. Nuestra relación con la ley es diferente. Quiere decir que no estamos bajo la tiranía de la ley, porque la ley es para cumplir y nosotros somos incapaces de cumplirla. Y por eso cuando estaban bajo la ley, estaban bajo esa tiranía del esfuerzo de intentar cumplir la ley. Y es imposible. No hay nadie capaz de cumplir la ley de Dios 100%. Solo pensemos en uno de todos los mandamientos de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Honestamente, ¿quién ama a su prójimo tanto como a sí mismo? Somos incapaces. Pero lo que ocurre es que con el nuevo pacto, por la obra de Cristo, Cristo pagó nuestra desobediencia, nuestras desobediencias de la ley. Y por eso Él nos libera de esa tensión de la ley, de las exigencias de la ley, en el sentido de que tenemos que cumplirlas para poder agradar a Dios, y Dios nos redime y nos libera por la gracia de Dios. Y por esa razón se dice que estamos bajo la gracia, porque Cristo es el que cumplió la ley por nosotros. Y en Cristo, estando en Cristo, es como si hubiéramos cumplido 100% o estuviéramos cumpliendo 100% toda la ley. Quizás es algo difícil de entender, ¿verdad? Cómo es que pecamos, no somos perfectos, pero estamos en Cristo, a través de Cristo, Él cumplió la ley 100%, la cumplió por nosotros. Y Él pagó también por todas las veces que nosotros no cumplimos la ley. Por eso en Cristo es como si cumpliéramos la ley. Bueno, ¿se entiende un poco? No, pero es gracia porque nosotros no la cumplimos. La cumplió Cristo por nosotros. Así que eso es lo que está diciendo aquí, que Cristo nos liberó de la ley. Otro cambio tremendo del antiguo pacto al nuevo pacto, ¿verdad? Cómo vivían ellos esforzándose cada día, frustrados, teniendo que ir cada vez al templo, al tabernáculo, a llevar el sacrificio por los pecados, y cómo nosotros disfrutamos de ese perdón tan amplio y generoso por la gracia del Señor, que dice Romanos 8, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, porque Cristo cumplió todas las culpas y todos los pagos por las infracciones de la ley. Pero Cristo no vino a quitar la ley, a eliminarla, a decirle ya no sirve para nada la ley, ¿verdad? De hecho, en Mateo mismo Jesús dice que Él vino para cumplir. He venido para cumplir la ley. Ahora, hay una cosa que no ha cambiado del antiguo pacto al nuevo pacto, que es el modo de salvación, de cómo una persona puede ser salva.
porque bajo la ley tampoco la gente se salvaba al pueblo de Dios por cumplir la ley, porque ninguno la cumplía. También era por gracia, porque Dios por gracia les aplicaba, digamos, la obra futura de Cristo muriendo en la cruz a aquellos creyentes del Antiguo Testamento y eran declarados justos en realidad por la fe. Y eso se explica también en el Nuevo Testamento con el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham fue justificado no porque cumplió la ley 100%, sino por la fe. Así que por la fe es la salvación que Dios ofrece a la humanidad siempre, desde incluso Adán. Adán tenía vida eterna antes de pecar, ¿por qué? Por la fe. Simplemente por obedecer, mientras obedeció la palabra de Dios, tenía vida eterna. Murió el día que desobedeció a Dios, pero mientras solo por obedecer a Dios era un acto de fe, de que si yo obedezco a Dios tengo vida eterna. Y es lo que tenía Adán. Y desde Adán hasta el último hombre de la humanidad, la salvación será será siempre por la fe, no por cumplir con los mandatos de Dios. Pero los santos del Antiguo Testamento, pues por su fe eran declarados justos, aunque no cumplieran 100% las leyes de Dios. Entonces la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo, en cuanto a la fe, es que la fe de ellos, lógicamente, no podía ser puesta en Jesucristo como nosotros, porque Cristo todavía no había venido y no había muerto en la cruz, pero era fe en Dios, fe en la palabra de Dios, pero nosotros la fe está en la persona de Cristo. Esa es una pequeña, gran diferencia, ¿verdad? Qué diferente de conocer a Dios como lo conocían los creyentes del Antiguo Testamento, un Dios lejano, un Dios que solo el sumo sacerdote podía acercarse a Dios, solo Moisés subía allá a la montaña y escuchaba a Dios cara a cara, pero el pueblo tenía que ir a través de los sacerdotes. Y a través de ahora Cristo nosotros tenemos ese acceso directo a Dios. Entonces, si la ley en este sentido no fue abolida, pero no estamos bajo la ley, otra pregunta sería, ¿qué función tiene ahora? ¿Para qué sirve la ley de Dios? ¿Para qué tenemos todavía el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Y para qué lo leemos y lo predicamos? Y una de las cosas es que la ley lo que nos enseña es el estándar de Dios, ¿no? ¿Qué es lo perfecto? ¿Qué es lo ideal? La ley nos revela cuál es el carácter de Dios, cómo es Dios. Si queremos conocer a Dios, tenemos que ver la ley. Y la ley nos muestra cómo es nuestro Dios para conocer a Dios. Y otra cosa muy importante de la ley es que la ley de Dios nos lleva precisamente a buscar a Cristo para pedir clemencia, porque nos hace conscientes de que no cumplimos, nos hace conscientes de lo imperfectos que somos y de la necesidad que tenemos de un perdón, de la necesidad que tenemos de aquel al que hemos recordado a través de este pan y este vino, de lo importantísimo que es para nosotros que sin Cristo no podríamos vivir, sin Cristo no tenemos la vida. Y voy a leer en este sentido 1 Timoteo capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice 1 Timoteo 1, versículo 9, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Claro, es que el justo, si hay alguien justo, no necesita la ley, porque ya la está cumpliendo. ¿Para qué quiere la ley? La ley precisamente es para aquellos que no la cumplen. Y por eso el pecador necesita ser confrontado con la ley de Dios para darse cuenta de que es pecador y para darse cuenta de su necesidad de un Salvador. Y eso es exactamente lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24, que dice, la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Así que es importante mantener la ley de Dios, conocer la ley de Dios y predicar la ley de Dios, porque es la manera en que las personas van a buscar
la salvación un remedio. Es como ir al médico o hacer un análisis, mejor dicho, que puede saltar una alarma de que tenemos un problema. Si no nos hacemos el análisis, pues tal vez cuando nos enteremos es muy tarde, pero nos hacemos un análisis y hay un aviso de que hay algo que debemos de corregir y eso nos va a llevar al médico a tomar el medicamento para resolverlo. Y esta es la función de la ley. Nos muestra el estándar de Dios, la perfección, el ideal, pero también nos hace ver nuestra necesidad de ese perdón y esa salvación de Dios. Entonces estos cambios todos, desde el antiguo pacto al nuevo, pues tiene también otras implicaciones en nuestra vida como creyentes o como pueblo de Dios. Y uno de los cambios, pues Hebreos, a lo largo de la carta de Hebreos, es una carta que habla mucho de esta antes y después, pues habla de un cambio en las ordenanzas. Hay un cambio también en las ordenanzas. Dice Hebreos capítulo 9. Ahora bien, aún en el primer pacto, el antiguo pacto, tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, es decir, el tabernáculo, luego el templo, un lugar especial. ¿Y qué ordenanzas había? Bueno, pues una de ellas eran los sacrificios. El pueblo de Dios era requerido que tenía que ofrecer sacrificios por los pecados y a lo largo del año también había ciertas fiestas especiales y venga sacrificios y venga matando animales para que Dios pues perdonase sus pecados. El cambio que viene con el nuevo pacto es que ya no son necesarios esos sacrificios. Ninguno habéis venido esta mañana con un corderito, una paloma, ¿verdad?, para hacer aquí un sacrificio. Qué cambio tan grande, ¿verdad? Y Cristo murió por nosotros, hizo el sacrificio perfecto y ya no hay necesidad de ello. De hecho, Hebreos nos enseña que hay dos razones por qué no necesitamos aquellos sacrificios del Antiguo Testamento. Uno de ellos es porque en realidad aquellos sacrificios no resolvían el problema del pecado. No eran suficientes para que el ser humano pudiera tener el perdón de sus pecados. De hecho, dice algo muy interesante, Hebreos, en el capítulo 10, versículos 3 y 4, hablando de aquellos sacrificios que, curiosamente, más que resolver el pecado, dice, eran recordatorios del pecado. No eran algo que resolvía el pecado, era un recordatorio de hacerles conscientes de que eran pecadores y de que buscaban el favor de Dios o que buscaban la misericordia y el perdón de Dios. Dice así Hebreos 10, versos 3 y 4. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y es así porque es imposible que un animal pueda ser el sustituto de una persona. La muerte de un animal no puede ser para pagar lo que vale la vida de una persona. Era un acto simbólico que por la fe en la palabra de Dios y en las promesas de Dios los israelitas lo hacían y luego Dios aplicaba el perdón para aquellos que lo confesaban. Y la segunda razón, porque no tenemos que hacer nosotros los sacrificios del Antiguo Testamento, es porque Hebreos 10, versículo 10, enseña que Cristo ya hizo un sacrificio perfecto una vez para siempre. Hebreos 10:10 dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo ofrecida de una vez para siempre. Y la vida de Cristo sí, una sola, pero vale por la de toda la humanidad, porque Él es Dios y su vida tiene valor infinito. Y por eso la muerte de Cristo, una sola muerte, fue suficiente para pagar el pecado de los miles de millones que vivan por siempre en la humanidad. Ahora, si Cristo pagó con su sacrificio por todos nuestros pecados, en realidad es una ofensa lo que pretenden las religiones. El poder añadir las obras, añadir algo para poder lograr y alcanzar la salvación. Todos aquellos que relacionan el hacer obras con salvación están como diciendo, bueno, sí, la obra de Cristo muy bien, pero no fue suficiente. Yo tengo que añadir algo más. Por eso, qué regalo tan grande es nuestra salvación, el perdón de nuestros pecados, lo que Cristo
hizo por nosotros. Y por eso es importante recordarlo cada semana, como lo solemos hacer nosotros. Un cambio importante, ¿verdad? Las ordenanzas. ¿Qué otras ordenanzas había? Pues otro cambio importante del Antiguo al Nuevo Pacto es el sacerdocio. En el Antiguo Pacto había sacerdotes y el resto del pueblo. Pueblo de Dios sí, pero solo algunos eran los sacerdotes, los de una tribu y los descendientes de Aarón. Cuando llegamos al Nuevo Pacto, ¿qué es lo que dice la Biblia que Cristo hizo de nosotros? Lo dice Pedro, lo dice Apocalipsis, que hizo de todos los creyentes un reino de sacerdotes. Así que si no lo sabías, tú y tú, todos sois sacerdotes. Aquí no solo Antonio es sacerdote, lo sois todos vosotros que seáis creyentes nacidos de nuevo, todos somos igualmente sacerdotes. Y ese es otro de los grandes temas que surgió en la Reforma del siglo XVI con Lutero, el rechazo a hacer diferencia entre el clero y los laicos. El clero y los laicos, y lo siguen haciendo. Nosotros no entendemos que a la luz de la palabra de Dios no existe esa diferencia. Y de una forma más particular, en el grupo Movimiento de Iglesias con el que nosotros nos identificamos de los hermanos, han hecho énfasis especial en este concepto de que aquí todos somos hermanos y por eso nos llamaron hermanos, porque no lo llaman, este es el pastor y este no, este es un hermanito. No, todos nos llamamos hermanos. Y entonces no hay esa distinción porque todos somos sacerdotes y ejercemos ese sacerdocio con el privilegio de poder comunicarnos cada uno personalmente, directamente con Dios. Todos podemos interceder unos por otros delante del Señor y todos en igualdad podemos adorar directamente a Dios y no necesitamos ningún intermediario. Y por eso ha sido también otra característica y énfasis de nuestros cultos es lo que dijisteis después de las primeras canciones que se dijo aquí. Culto libre, ¿no? O tiempo libre. Pues ese tiempo que es la oportunidad de que todos, sin distinción, todos los nacidos de nuevo, pueden expresar su adoración al Señor. ¿Qué os parece el cambio del antiguo pacto al nuevo pacto? Todos podemos comunicarnos. Eso fue representado de una forma muy gráfica el día que el Señor Jesús murió en la cruz. Mientras Él estaba en el Calvario muriendo, ocurrió algo. Cuando Jesús muere, en el centro de la ciudad, allí en el templo, el velo que impedía a la gente ni siquiera mirar donde Dios hablaba y donde Dios estaba, se rasgó, diciendo, ahora está abierto para que toda persona libremente pueda acercarse a Dios. Bueno, hay más cambios en el nuevo pacto. Es importante, ¿verdad? Este cambio del antiguo al nuevo pacto. Otro de los grandes cambios son las ceremonias y las normas que tenían como nación en Israel. Una de las cosas es que no estamos bajo esas normas de la ley, o ordenanzas, mejor dicho, de la ley. Dice Efesios 2, versículo 15. Efesios 2, versículo 15, dice que con motivo del sacrificio de Cristo por nosotros, aboliendo en su carne la enemistad. ¿Y qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Así que hay un cambio también de ordenanzas, de prácticas que eran obligatorias para los creyentes del antiguo pacto, pero que Cristo nos ha liberado de esa exigencia, de esos cumplimientos. ¿Y cuáles podrían ser? Pues uno de ellos, la circuncisión, por ejemplo. Eso era necesario para los israelitas, para nosotros los creyentes no. El culto, también las formas del culto, el santuario, tener un lugar. No se podían abrir templos, 20 templos en el mundo, solo había uno en Jerusalén. Pero ahora ya no es necesario ir solamente a ese lugar. En cualquier lugar donde se reúnen, dice el Señor, 2 o 3, allí está el Señor. No importa si son 2000 o son 200 o son 2 personas. El Señor está ahí y eso es un templo. Y es un lugar donde se adora a Dios. Y ya hemos hablado del cambio de los sacrificios, de los sacerdotes y todas las ceremonias.
Ya no hay que cumplir tampoco con otros reglamentos, por ejemplo, sobre los alimentos. Hay algunas iglesias que se consideran cristianas que siguen conservando estas costumbres del pueblo del antiguo pacto, de que ciertas cosas no se pueden comer, ¿no? Como la carne de cerdo, por ejemplo. Y el Señor dice que ha bendecido todos los alimentos y que todo lo que bendecimos y tomamos con acción de gracias es lícito para el creyente. ¿Qué más cambios hay? Pues los días de fiesta. Había días de fiesta que los israelitas tenían que guardar sí o sí. Y incluso el día de reposo. También era obligatorio tener ese día de reposo para Israel. Y otro cambio incluso es el diezmo, aunque ese es otro tema y otro capítulo que tal vez se pueda hablar en otro momento, pero el diezmo también forma parte de todo aquello del antiguo pacto. Y bueno, hay iglesias que en la actualidad lo siguen exigiendo, diciendo que es una obligación. Pero bueno, sería otro tema que hablar. Así que todo lo que encontramos en el antiguo pacto es importante leerlo a la luz del nuevo pacto, por si ha cambiado o no ha cambiado, ¿no? Si en el nuevo pacto el Señor sigue diciendo esto sí que hay que hacerlo, pues entonces es para nosotros. Pero tenemos que estar alerta cuando leemos Antiguo Testamento entendiendo qué es para nosotros o qué es una sombra o figura que era para nosotros. Entonces, ¿qué os parece este cambio del antiguo al nuevo pacto? Es un cambio de exigencias. Pero ahora una pregunta. ¿Crees que son exigencias ahora para nosotros menores que las de antes en nuestra relación con Dios? ¿Debemos exigirnos menos o más? Nuestro compromiso es mayor con el Señor. Evidentemente, a mayores privilegios, mayor responsabilidad, mayor bendición, mayor gratitud y mayor deuda con Dios estamos nosotros que todos aquellos. Tenemos un conocimiento también mucho mayor. Hay algo muy interesante que repite Jesús y voy a leer Mateo 5, versículo 27, cuando habla de este cambio, y aquí tenemos un ejemplo de cómo este cambio, que es una bendición, implica también un compromiso mayor. Dice Mateo 5, versículo 27, habéis oído que se dijo, y ahora está citando pues, de la época del antiguo pacto, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Se ha vuelto mucho más exigente entonces para nosotros, ¿verdad? Antes solo era el que cometa, pero aquí ya no es cometer, ya solo la intención, el deseo, el propósito, aunque no lo lleves a la práctica, para Dios ya es pecado. Otra de las leyes del antiguo pacto era el ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Pues en el nuevo pacto no solamente eso ya no es así, sino que incluso tenemos que no resistirnos al enemigo y si te dan una mejilla, no el ojo por ojo y diente por diente, que sería, pues ahora yo le devuelvo la torta, ¿no? Pero en el nuevo pacto no. En el nuevo pacto dice no solamente aguantarla, sino incluso poner la mejilla para que te vuelvan a dar. Quiere decir resistir. Hay uno que dice ya, bueno, después de poner la otra mejilla, ya después le puedo dar todas de vuelta, ¿no? Dice, no, hay que entender bien lo que está diciendo, el sentido de que tenemos que soportar, ¿verdad? Por ejemplo, en el antiguo pacto se hablaba de amar al prójimo y odiar al enemigo. Mientras que en el nuevo pacto se nos llama también a amar al enemigo. Así que el nuevo pacto es una tremenda bendición, pero también el nivel de exigencia que tenemos que tener como creyentes tiene que ser mucho mayor, porque Dios ya no juzga solo los hechos, si tú hiciste, sino también lo que pensamos o nuestros propósitos y nuestras intenciones. La ley en realidad se resume, según el Nuevo Testamento, en dos cosas. Por eso se resume. Ya antes había una lista, ¿no? Estaban los 10 mandamientos y luego un montón de leyes más. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice, es mucho más sencillo. Se resume en dos cosas, pero es más difícil. ¿Cuáles son? Amar a Dios por encima de todas las cosas, antes que tus gustos, que tus intereses. Porque amo a Dios, renuncio
a lo que me apetecería hacer y hago lo que le agrada a Dios, eso es demostrar que amamos a Dios. Y en la práctica, ¿cuántas veces hacemos otras cosas que amamos más que hacer lo que sabemos que a Dios le agradaría hacer? Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Y como decíamos antes, en un sentido imposible. Ahora, hablando de estos cambios, entonces, ¿para qué cargamos con el Antiguo Testamento? Y no nos quedamos solo con el Nuevo Testamento. ¿Por qué estudiamos el Antiguo Testamento si al final estamos bajo el Nuevo Pacto? Bueno, una de las razones es porque una manera de llamar a este libro, la Biblia, es que es la revelación de Dios. Es decir, Dios que se da a conocer al hombre. Claro, no hay otra manera de conocer a Dios si Él mismo no es el que se da a conocer. Y la revelación de Dios, pues le llamamos que es progresiva. A lo largo de la historia, Dios progresivamente se ha ido revelando al ser humano. Hay cosas que conocemos en el Nuevo Pacto desde Cristo que antes no conocían o que se conocían de una forma muy velada y Cristo pues, nos las ha explicado mucho mejor. Entonces, por eso necesitamos conocer la revelación de Dios para conocer a Dios desde el principio. Y hay principios en el Antiguo Testamento que son válidos para el presente. Y de hecho, para entender el Nuevo Testamento hay que conocer el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento ya parte de que conoces el Antiguo, supone que ya lo conoces, porque era la realidad en los judíos. Entonces, para entender el Nuevo Testamento tenemos que estudiar Antiguo Testamento. Es el contexto del que nos habla el Nuevo Testamento. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 1, que esa ley que está en ese antiguo pacto, dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Es decir, que encontramos la sombra de cosas que luego se dieron a conocer de una manera clara. Por ejemplo, algunas sombras, pues si miramos el tabernáculo con todos sus muebles, ningún judío podía pensar o entender seguramente pues que el altar del sacrificio hablaba de la muerte de Cristo por los pecados, o que el lavacro pues, nos habla de la palabra de Dios que nos limpia para el servicio, o de que el candelabro pues, habla de Jesús, la luz del mundo. Eso un judío seguro que es imposible que lo conociera. Pero era una sombra, ¿no? Donde hablaba de Dios como la luz, pero al llegar al Nuevo Testamento en Cristo lo entendemos como una realidad. Así que del Antiguo Testamento al Nuevo hay continuidad, hay cambios y hay continuidad. Y entonces todo eso nos lleva al punto que solo diré dos cosas porque ya la hora creo que es de terminar, en relación con este tema que veníamos tratando desde hace tiempo, que tiene que ver con la mayordomía, en este caso con las ofrendas. Estamos hablando de las ofrendas. Y claro, antes hablamos de las ofrendas del Antiguo Testamento, de todos aquellos sacrificios y ofrendas que tenían que hacer los israelitas. Y ahora nosotros, como creyentes del Nuevo Pacto, pues tenemos que preguntarnos ¿y cuáles serán las ofrendas que debemos de hacer nosotros? Porque si hay cambios, ¿qué hacemos? ¿Ya no hay que hacer ninguna ofrenda? ¿O cómo entendemos las ofrendas en el Nuevo Testamento? Y bueno, será tema que hablaremos más adelante, pero ahora solo adelantar un par de cosas. Que es interesante que todas las palabras del Antiguo Testamento que hablan de las ofrendas de los judíos, prácticamente no aparece ese concepto en el Nuevo Testamento. Es un cambio muy grande, un cambio drástico, de que no se habla en ese tono que se habla en el Antiguo Testamento de las ofrendas. Y las veces que se habla casi siempre son simplemente referencias a las ofrendas del Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, se habla de las primicias. Si os acordáis de sesiones de atrás, hemos hablado de las primicias, ¿no? Como los judíos tenían que ofrendar a Dios las primicias, los primeros frutos del campo, de la cosecha, pues como si dejaras casi tu primer sueldo, pues ofrecer esa parte a Dios. Pero en el Nuevo Testamento no se habla de eso. La palabra primicia sí que aparece, pero aparece en sentido metafónico para hablar de Cristo como las primicias de la resurrección, es decir, el primero de la resurrección. Del diezmo tampoco se habla mucho, solo hay 10 referencias en el Nuevo Testamento, pero siempre están relacionadas
con la práctica de los fariseos y de los escribas que diezmaban, y también aparece en el libro de Hebreos en relación con aquella historia de Abraham con Melquisedec que le dio los diezmos. Así que siempre está hablando de experiencias del Antiguo Testamento. De modo que en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que diga que la Iglesia tiene que seguir practicando el apartar el 10% de sus ingresos para el Señor. Ahora, eso no quita de que no sea bueno hacerlo, o de que sea bueno hacer más, si puedes hacer más, o si puedes, no puedes, pues hacer menos. Pero esa enseñanza de esa obligación del Antiguo Testamento no la encontramos en el Nuevo Testamento. Y así que encontramos en el Nuevo Testamento, pues, que los judíos sí que practicaban esas ofrendas. Y luego interesante cómo el Señor usa, hay 3 episodios donde Jesús da una opinión, o mejor dicho, hace unas observaciones acerca de las ofrendas y cómo Él las ve y quiere que veamos las ofrendas. Una de ellas, Mateo 5, versículos 23 y 24, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar, aunque aquí en nuestras Biblias pone ofrenda, pero la palabra más literal sería traducir donativos, porque en la próxima ocasión tengo 2 o 3 bombas que voy a soltar, luego pagará Antonio el fuego, pero son algunas ideas que quizás son conceptos importantes tenerlos claros, ¿no? Y aquí hay un cambio de concepto, pero bueno, en cualquier caso, aplicándolo como aparece en nuestras Biblias, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del Señor y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Bueno, ¿qué está diciendo aquí acerca de las ofrendas? Esto es parte del Sermón del Monte, palabras de Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Que ya no hay que ofrendar? No, no dijo eso, ¿verdad? Lo que habla es de que cuando ofrendamos tiene que haber una coherencia de vida. A Dios no se le compra con dinero. La vida espiritual no es poner dinero y ya cumplido con Dios. Dios antes que el dinero nos quiere a nosotros. Y si el ofrendar es un gesto de adoración a Dios, tiene que ser coherente también con nuestra vida. Es casi una hipocresía venir y aquí delante de todos ofrendamos, pero luego nuestra vida no es coherente, como dice aquí, con un conflicto tal vez con un hermano, ¿no? Dices, estoy honrando a Dios y luego lo estoy deshonrando porque tengo un problema sin arreglar con un hermano. Aquí no dice si tú tienes algo contra un hermano, ¿no? Dicen, porque eso si tú tienes algo contra él lo puedes arreglar, pero dice si tú te enteras que él tiene algo contra ti. Tampoco dice, si tu hermano tiene razón, entonces tienes que ir a reconciliarte. No, da igual, aunque no tenga razón. Y tampoco dice, no ofrendes. Dice, pero primero arregla el problema y luego presenta tu ofrenda, tu adoración al Señor. El segundo pasaje donde Jesús habla de las ofrendas está en Marcos 12, versículos 41 al 44. Son historias que sin duda conocéis bien, es el caso de aquella viuda. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba. Pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Bueno, parece que en ese tiempo las ofrendas ya habían buscado la comodidad los judíos y entonces en lugar de llevar animalitos y el trigo y todo y las tortas y tal, pues lo habían traducido a dinero y llevaban el dinero. Entonces había preparado en el patio probablemente de las mujeres, había como unos cofres que tenían forma de trompeta. Y ya estaban diseñados para que al echar las monedas se amplificase el sonido y todo el mundo oía, ¿no? Como la gente iba ofrendando. Entonces se echaba mucho, se oía mucho y si era poco todo el mundo sabía que había ofrendado
poco, ¿no? Recuerda un poco a esos bares que dejas la propina y tocan la campana, ¿no? Y claro, el propósito era animar a la gente a que ofrendase más. Pero Jesús, que está allí en el patio y está observando esa escena y él sabe de este caso de la viuda, su situación, ¿qué es lo que dice Jesús? ¿Qué nos enseña Jesús acerca de cuando ofrendamos al Señor, ¿no? Pues en este caso, en esta historia, está hablando del valor de las ofrendas. ¿Qué valor tiene nuestra ofrenda? ¿Dónde está el valor de la ofrenda? Una tentación humana, muy humana, es de pensar que en la cantidad, ¿no? Que el valor es la cantidad. El que ofrenda mucho, pues oye, tú, que esta persona que ofrenda mucho, hay que darle aquí un buen lugar en la iglesia, hay que tratarlo bien porque ofrenda mucho para la iglesia, es una persona importante para la iglesia, ¿no? Y hay gente que presume de esas cosas. Hace muchos años en nuestra iglesia propuse un cambio porque terminaba el culto y había una persona que ya falleció que recogía donativos para ciertas obras, ¿no? Porque si era para la lepra, para la misión, no sé cuánto, y llevaba su lista. Le iban entregando el dinero a él y esa persona pues luego iba apuntando cuánto daba cada uno. Y llegó un momento incluso que yo escuché el comentario que decía, oye, es que fulanito da mucho y fulanito da poco. Y entonces yo dije, esto hay que acabar con esto. Y dije, mira, aquí lo que vamos a hacer es, como se pasa la ofrenda, como la coleta, el que quiera ofrendar para la lepra, pues que traiga de casa en un sobre metido el dinero, ponga para la lepra, anónimo y punto. Pero así evitamos que si fulanito dio mucho y fulanito dio poco. Es humano, pero la cantidad no es lo que importa, aunque es importante, lógicamente, en la obra de Dios, pero lo que importa es realmente cuánto estamos dando en correspondencia con lo que podemos ofrendar al Señor. Creo que la historia hay que tener cuidado porque dice que la viuda dio todo lo que tenía y creo que el Señor no nos pide a nosotros que tenemos que dar todo, ¿no? Que traigas hoy todo lo que tienes en el banco y en tu casa y que lo entreguemos todo, sino que es una ilustración de dar pues todo lo que podía, lo máximo que uno podía dar. De hecho, seguramente hay un tema interesante ahí, que esa pobre viuda estaba siendo víctima de la explotación. Porque los fariseos exigían que hay que dar más, ¿no? Y eso a veces lo he escuchado en alguna iglesia, ¿eh? Hay que dar más. Y era un sistema donde obligaba a las personas, aunque no tuvieran para comer. Bueno, ¿cómo inició la iglesia de Soaserra? O la de Villar. Por eso, porque el cura les exigía, en años de crisis que no cosechaban, los agricultores no tenían y no daban a la iglesia lo que tenían que dar, y entonces los denunció el cura. Y entonces fueron a un abogado aquí en Puente Deume y el abogado le dijo, mira, la única manera que podéis evitar la sanción por no dar la oblata, que era ese tributo que tenían que dar, es que os cambiéis de religión. Y entonces fueron a llamar a los protestantes, a don Arturo, al misionero en Ares, y ahí es como llegó a empezar el evangelio en Soaserra. Empezó por esa exigencia. Y eso es lo que hacían los fariseos. Y aquella pobre viuda, pues seguramente estaba siendo víctima de aquella explotación, igual que el evangelio de la prosperidad hoy en día, que también circula cerca de nosotros. El valor no está en la cantidad de lo que damos, sino en la proporción de que según tenemos, pues estamos dando o no. Y los ricos, dice, que daban de lo que les sobraba, ¿no? Dice Jesús. Y es interesante que eso es una realidad. En 2018 hubo un estudio que decía que la gente pobre daba un 44% más que las personas ricas. Y suele ser así, yo lo he visto también en mi vida, que muchas veces las personas más generosas son las que tienen menos recursos. Y bueno, pues ya quizá para concluir solo menciono la tercera mención de Jesús, que está en Mateo 23, versículo 23, que está diciendo, ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo, del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas cosas son las que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Jesús no está censurando aquí el diezmo, pero ellos eran tan meticulosos que hasta el diezmo de lo mínimo, ¿no? No es si habías vendido una casa y habías ganado mucho dinero, oye,
No, incluso hasta si vendes, yo qué sé, una coliflor, pues también el diezmo de la coliflor que has vendido tienes que ofrendarlo. Y por otro lado estaban descuidando que hay cosas más importantes que el dinero, que es la misericordia, la justicia y el amor a los demás. Así que hay personas que tristemente tratan de comprar el Evangelio o comprar el favor de Dios, haciendo grandes ofrendas, grandes donativos para la obra. Pues que no se engañen, porque Dios mira antes otras cosas. Ahora, esas otras cosas sin dejar de hacer, dice Jesús, ¿no? Lo que teníamos que hacer. Así que bueno, pues para hoy lo vamos a dejar aquí. Nos quedamos dando gracias a Dios por el privilegio de ese nuevo pacto del que formamos parte, pero que no por eso seamos más cutres o seamos menos agradecidos que los creyentes del antiguo pacto. Y eso se traduce en todas las áreas de nuestra vida. Tu devoción a Dios va desde tu cartera hasta también ese amor, misericordia que tenemos que mostrar a los demás. Bueno, pues que el Señor nos ayude.